¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Telma Riva García. Soy abogada, me dedico al derecho familiar, soy especialista en violencia familiar, tengo estudios de posgrado en cuestión de violencia familiar, juicios orales en materia familiar y esa es mi especialidad. La violencia, los tipos de violencia los tipifica el Código Penal en cuanto a la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual y la violencia reproductiva. Los más comunes o los de los que tenemos más conocimiento es la violencia física, que son los golpes, agresiones verbales, y la violencia psicológica, que son todas esas humillaciones y todos esos maltratos psicológicos que la persona constantemente y de manera continua va sufriendo y que merman su autoestima. La violencia sexual es muy común desafortunadamente hoy día. Todas están establecidas en el Código Penal, todas incurren en un delito y se pueden denunciar ante la autoridad ministerial o también en un juicio familiar dar parte a un juzgado familiar. Cualquiera de las dos, ya sea en materia penal o en materia familiar, las dos instituciones, tanto la Fiscalía de la Ciudad de México como el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cuentan con entidades para realizar los peritajes en psicología correspondientes y acreditar o no la violencia psicológica por medio de estudios, por medio de cuestionarios, entrevistas, si son menores, hay exámenes especiales hacia los menores que pudieran acreditar la violencia. La ley nos permite como abogados y como partes ofrecer peritajes privados por personal adscrito al tribunal y experto en psicología para que rindan su informe. Sin embargo, es muchísimo más veraz el hacerlos bajo las entidades que las autoridades nos otorgan. Pueden acudir ante las dos instancias, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ya sea en la protección de salvaguardar el interés superior del menor, en el caso de que alguno de los padres denunciara la violencia familiar por parte del otro progenitor, para que se establezcan las medidas provisionales y de protección contra el menor, o bien ante una denuncia al Ministerio Público, ante el Ministerio Público, para que se siguiera el procedimiento de manera penal. Pero ante las dos pudiera ser. Si una persona presencia violencia, puede denunciar ante el Ministerio Público. Si la persona que sufre la agresión, la violencia, es mayor de edad, se le va a citar para que ratifique o niegue los hechos que la persona declaró o que la persona denunció. Desafortunadamente esto pasa cuando vecinos o familiares denuncian la violencia, sobre todo en el caso de mujeres, y cuando la citan a ellas y se presentan al Ministerio Público, suceden dos situaciones. O niegan los hechos y no se puede hacer nada porque no pueden actuar en contra de su voluntad, o bien ratifican los hechos, ¿no? Toman valor, toman fuerza y entonces en ese momento dicen, sí, sí sufro violencia. Eso es por el lado en el que la persona que padece la violencia sea mayor de edad. En el caso que sea menor de edad, cualquier persona puede denunciar la violencia ante el Ministerio Público. En contra de los padres, de maestros, de personas que están al cuidado de los menores. ¿Por qué? Porque aquí se cubre y se salvaguarda el interés del menor, tanto físico como psicoemocional. Los niños no pueden llegar a ratificar y decir si es cierto o no, no es cierto. Se tiene que hacer una investigación, aún en contra de la negación de los padres. Mi nombre es Telma Riva García, especialista en Derecho Familiar. Muchas gracias por su atención y me pueden encontrar en contactoabogado.com.